Mis hermanos, más de 3 años el Señor había estado enseñando la palabra, había estado haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio de su ministerio terrenal. Su entrada en la ciudad de Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos, había de provocar una reacción que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario, durante la fiesta de la Pascua que se le celebraba en Israel en esos días. El Señor no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda resistencia, sino como un rey que asumía la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, mis hermanos. No llegó a Jerusalén montado en un corcel, como lo habíamos escuchado hace ratito con el hermano, ni rodeado de ejércitos armados, sino montado en un pollino de asna, rodeado de sus discípulos y de una gran multitud que le aclamaba, sin tener un claro entendimiento de la naturaleza de su reino. Así es como estaba la multitud ese día, sin tener un claro entendimiento de la naturaleza de su reino. Así también, mis hermanos, un día el emperador César entró en Roma para gobernar el imperio con mano de hierro. En esta ocasión, Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y ser condenados a muerte durante esa fiesta donde los judíos sacrificaban miles de corderos cada año conforme a la ley de Moisés, corderos que nunca podían quitar los pecados del pueblo. Los corderos solamente cubrían el pecado, mas no lo quitaban, mis hermanos. Todos esos sacrificios señalaban a un gran sacrificio que habría de ocurrir en el día en que el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo en la cruz, mis hermanos, es el tema central de la Escritura. No hay otro tema más importante que este, mis hermanos. Es el tema central de toda la Escritura. La muerte de Cristo en la cruz es el elemento visual que destaca en toda la historia humana. Mis hermanos, es la línea divisoria que separa a los que se salvan de los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo y el infierno. Y es por eso que los 4 evangelistas le dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esa última semana. Mateo le dedica a partir del capítulo 21 al 28 a esa porción del ministerio terrenal de Jesús. El evangelista Marcos le dedica 1/3 de su evangelio, Lucas le dedica 1/5 y Juan la mitad completa de su evangelio. Solamente para hablar de estos últimos 7 días, sumando el contenido de los 4 evangelios, veremos casi un total de 89 capítulos, 30 de los cuales se enfocan en estos 7 días, en la última semana del Señor. O sea que, en otras palabras, más de 1/3 de los 4 evangelios están dedicados a narrar con detalle lo que sucedió durante la semana de la pasión, que comienza precisamente con la entrada de Jesús en Jerusalén. Este pasaje ha sido conocido, como les decía al principio, como la entrada triunfal a Jerusalén. Ciertamente Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David, que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. Pero la mayoría de las personas que estaban allí ese Domingo de Ramos clamando a Jesús no tenían idea de qué clase de rey era él, ni de qué tipo de reino es el que él había venido a implantar en la tierra. De hecho, mis hermanos, esto que estuve leyendo me impactó. Ni siquiera sus discípulos lo sabían.
En el relato del Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos dice que los discípulos entendieron esto que sucedió el domingo después de la resurrección. Así que ni sus discípulos entendieron lo que estaba sucediendo ese día. Ahora dividamos este pasaje, mis hermanos, en tres partes. El Evangelio de Marcos, ¿están ahí, verdad, mis hermanos? Amén. Marcos nos presenta a Jesús como un rey soberano que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Veamos una vez más los versículos del 1 al 3. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis allá, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá aquí el Señor. El Señor se estaba dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén desde Jericó, cuando se encontraba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, al este, cerca de Betfagé y de Betania. Betania es la aldea donde vivían sus amigos Lázaro, María y Marta, y donde Cristo recientemente había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. El Señor Jesús había estado por un largo tiempo ministrando en la región de Galilea. Ahora está regresando después de meses de ausencia, y era imposible que el Señor Jesús supiera todos estos detalles acerca del pollino, a menos que tuviera un conocimiento sobrenatural. Mis hermanos, Jesús sabía que ese pollino iba a estar ahí en la puerta de la casa, que nadie lo había montado y que los dueños iban a dar permiso a sus discípulos, simple y llanamente porque Jesús es Dios, como lo acabamos de estudiar. Sí, porque simplemente Jesús es Dios. Él sabe dónde se encuentra cada pollino de asna. Él sabe, sin ofender, mis hermanos, dónde está cada burro, ¿verdad? Él lo sabe todo, mis hermanos. Él controla todo. No hay absolutamente nada que esté fuera de su conocimiento y fuera de su control. A él no van los ángeles y le dicen: Señor, Señor, mira que acaba de haber un tsunami en Asia. Y el Señor les dice: ¿y por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaron? No, mis hermanos, el Señor tiene control sobre todo. Ese es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, imagínense el impacto de sus discípulos cuando ellos llegan a la aldea que se encontraba el pollino, exactamente como el Señor les había dicho que nadie había montado y estaba atado fuera de la casa. ¿Saben qué estaba haciendo aquí el Señor? Él quería que sus discípulos supieran que Él estaba al control de todo lo que iba a suceder esa semana. Él quería que ellos supieran que su muerte en la cruz no iba a ser un accidente. Es por eso que el Señor había instruido a los discípulos los días previos a la llegada a Jerusalén de todo lo que iba a suceder cuando ellos llegaron allí. Recuerdan, mis hermanos, cómo les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los religiosos, de los gentiles, y sería burlado, golpeado y escupido y clavado en una cruz. Él quería hacerles ver a sus discípulos que Dios lo había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Veamos en el libro de los Hechos cuando Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio. ¿No lo busquen? Cuando tuvieron que comparecer ante el concilio, donde fueron amenazados para que no siguieran predicando del evangelio. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 23: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos.
que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos entendieron hasta ese día, mis hermanos, que el destino de Jesús no estaba en las manos de ningún líder religioso de Israel, no estaba en las manos ni del gobierno de Roma, si ellos fueron responsables de su pecado, pero al mismo tiempo y sin saberlo, ellos estaban haciendo, ¿qué, mis hermanos? La voluntad de Dios. No era la voluntad del César, no era la voluntad de Pilatos. Se estaba haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores. Mis hermanos, Cristo no fue forzado a morir en la cruz. Lo hizo voluntariamente y lo hizo, ¿por qué? Por amor a ti, por amor a mí, mis hermanos. Juan capítulo 10, 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo, hablando Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, mis hermanos, fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Ahora, puede ser que alguien aquí esté todavía preguntando: ¿pero por qué tenía que entrar Jesús a Jerusalén montado en un pollino? Nos los comentaba el pastor al principio del servicio. ¿Por qué tenía que entrar en un pollino? ¿Sí? En un pequeño burrito que aún nadie había montado en él. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál era esa razón? ¿Por qué no entró en la ciudad caminando? ¿Sí? Como de hecho lo había hecho algunas veces. ¿Sí? En su ministerio terrenal, porque Él entraba caminando. ¿O por qué no entró a Jerusalén montado en un gran corcel imponente, mis hermanos, como era típico de los reyes en ese tiempo? ¿Por qué Jesús tenía que entrar con un pollino? Versículo 3 de Marcos dice: y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? Decid al Señor, el Señor lo necesita. Jesús está evidenciando aquí su omnisciencia y les dice: vayan a la aldea y encontrarán un pollino, desátenlo, tráiganmelo. Y el Señor no les dio ninguna explicación adicional. ¿Y saben por qué? Porque Él es el Señor y ellos simplemente debían de obedecer. Así es cuando nosotros recibimos palabra del Señor y siempre todavía estamos regateando: ¿y por qué no mandas a otro, Señor? Tal vez si en estos tiempos estuviera el Señor y me hubiera mandado a mí a ver por el pollino, no le hubiera dicho yo: oye, Señor, ¿por qué no me mandas a mí algo más importante? Algo de mi clase, ¿sí? Que te traiga la limusina. ¿Por qué voy a traer un animalito yo? Mándaselo a otro, ¿sí? A Eri, mandan a Eri por el pollino. A mí, otra cosa. Hermanos, tenemos que obedecer al Señor lo que nos ordene. El Señor Jesucristo, cuando Él nos da una orden, por extraño que nos parezca, nosotros debemos obedecer, aunque no tengamos la menor idea de lo que Él está haciendo, porque simplemente tenemos que obedecer, porque Él es el Señor, mis hermanos. Entonces, el Señor necesitaba el pollino, pero volvemos, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, Marcos no nos responde esa pregunta, pero Mateo 21:4 dice esto: aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, refiriéndose a una profecía que se encontraba en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 9 del profeta
Zacarías, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto, mis hermanos, fue profetizado 500 años antes del nacimiento de Jesús, para que fuera más evidente que Él era el Mesías prometido. El Señor se había encargado de hacerle saber a su pueblo que su Salvador no llegaría a Jerusalén montado en un corcel ni en un carruaje imponente para aplastar al imperio romano. Él iba a llegar en un pollino de asna, asumiendo la postura humilde de un siervo, mis hermanos. Ahora, con esto no quiero que se confundan. Cristo volverá otra vez, y cuando Él vuelva, Él no va a volver a venir montado en un pollino. Dice Apocalipsis capítulo 19 que Él vendrá montado en un caballo blanco para aplastar toda rebelión y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Así es. Pero aquel domingo, conocido como de Ramos, Él no entró a Jerusalén a subirse a un trono. Él entró para ser crucificado en una cruz. Tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz. El Rey soberano, que tiene un control perfecto de todas las cosas, Él decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes para vencer en debilidad. Cristo venció en debilidad, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, mis hermanos. Piensen en eso, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es el amo y el dueño absoluto de todo el universo. Pero Él no vino al mundo rodeado de riquezas, de alhajas. Él vino al mundo para vivir, ni tampoco para vivir en un palacio con oro y con plata. Varias veces Jesús tuvo que cruzar el mar de Galilea con una barca prestada. Entró a Jerusalén en un pollino prestado también. Y después que murió, Él fue crucificado en una cruz que no estaba reservada para Él. Esa cruz en la que murió estaba reservada para Barrabás. Tuvo que ser enterrado también en un sepulcro prestado. Él lo dijo, que yo no tengo ni una almohada en que recostar mi cabeza. Todo fue prestado. El Rey de Reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de todo para venir a salvarnos, mis hermanos. Pero seguía siendo rey, seguía siendo soberano. Ahora imaginémonos el Señor entrando a Jerusalén. Él está rodeado de discípulos, rodeados de miles de gentes, y con su soberanía Él está moviendo todo para que ocurra exactamente como estaba escrito, como fue escrita la profecía. Ustedes saben la tranquilidad que eso nos debe de dar, porque a veces parece que el mundo se mueve sin ton ni son. Creemos que lo que pasa, ¿y por qué vino la pandemia? ¿De dónde? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Que no se dio cuenta? Dios está al control de todo, mis hermanos, pero a veces pensamos que lo que ocurre, o como decía el Chavo del Ocho, es porque se le chispoteó. ¿Sí? No es así, mis hermanos. Está al control de todo. Nuestro Señor Jesucristo tiene el control soberano. Él es el Rey y todo sucedió exactamente como Él dijo que iba a suceder y como Zacarías lo había profetizado, incluyendo, mis hermanos, la algarabía del pueblo de Israel. Regocíjate y alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti. Y fue exactamente como recibieron a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y eso nos lleva, mis hermanos, al segundo punto de esta prédica. Versículo 7, mis hermanos. Marcos 11:7 dice: y trajeron al pollino a Jesús
y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo lo que ahorita acabamos de cantar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús fue recibido por una multitud de personas que lo clamaban frenéticamente durante la fiesta de la Pascua. La población en Jerusalén usualmente en esos tiempos se triplicaba disculpen, hermanos. En esos tiempos se triplicaba la multitud. Permítame. Probablemente había unas 200,000 personas en la ciudad de Jerusalén, por lo que debemos suponer que Jesús fue probablemente recibido ese día por miles y miles de personas. Permítanme, hermanos. Y esto lo sabemos por el Evangelio de Juan, que muchos de ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Vayamos a Juan capítulo 12, verso 9. Juan 12, 9. Vamos a ver cómo es que podemos saber que había miles de personas ahí y por qué. Juan 12, 9 nos dice, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que toda esa gente que estaba en casa de Marta y María, curiosos que habían venido a ver a Lázaro, ahora venían junto a Jesús, o ya se habían adelantado y estaban en la ciudad de Jerusalén, y cuando lo vieron venir comenzaron a gritar eufóricos. Hermanos, estamos hablando posiblemente de miles y miles de personas que aclamaban al Señor por el camino y lo aclamaban como el Hijo de David que había llegado, como el Salvador de Israel. Esta gente estaba literalmente histérica, porque por cientos de años ellos habían esperado a ese Mesías y ahora por fin lo ven entrando, mis hermanos, a Jerusalén. Marcos dice que muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendieron ramos que habían cortado en los campos para darle la bienvenida, como era típico para recibir un rey, y al mismo tiempo gritaban: Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Hosana significa: sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración: sálvanos ahora, te rogamos. En ese momento esa multitud no tenía ninguna duda que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cita, mis hermanos, del Salmo 118, versículo 26, que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Por cientos y cientos de años ellos habían cantado el Salmo 18 y habían cantado:
bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar este salmo que tantas veces cantaban durante la Pascua. Esta gente parecía estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios le había prometido a David. Hosana en las alturas. En otras palabras, que nuestros ruegos lleguen al cielo, que nuestros ruegos sean escuchados en el trono de Dios, para que Jesús venga a salvarnos. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero miren, hermanos, si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén, en ese momento podría inclusive haber llegado a ser coronado como rey. Probablemente lo habría logrado sin ningún esfuerzo. Ya todo el ambiente estaba preparado para comenzar una revuelta. Sin embargo, unos días más tarde, y esto es interesante, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como el Mesías, iban a pedir tristemente a gritos que fuera crucificado. Esos que lo alababan y que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, días después gritaban: crucifíquenle. Esa misma gente iba a pedir a gritos que fuera crucificada. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Yo esto me lo había preguntado muchas veces. Ellos cambiaron de ver al Mesías como rey porque se dieron cuenta que no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos querían un líder político que llegara a Israel de una vez por todas a liberarlos del yugo romano. Ellos querían un rey que volviera a traer a la nación de Israel su esplendor, toda la prosperidad que ellos llegaron a tener en los días de David, en los días de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero con el paso de los días comenzaron a darse cuenta que Él no había venido a dominar. Él había venido a morir por causa de sus pecados, de mano de esos mismos romanos que ellos querían que expulsara. Pero qué decepción, mis hermanos, de toda esa multitud, que en vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo Cristo fue atacar su religión vacía, su religión ritualista, su religión de hombres. Y con esto lo vemos, mis hermanos, cada año en este Domingo de Ramos alrededor del mundo. Esta gente no estaba preparada para un Salvador que moriría en debilidad. Ellos no estaban preparados para poner un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de su pecado y su total incapacidad para arreglar cuentas con Dios. No, el Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar una multitud de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese Mesías, ese sí les convenía. Ese es el Mesías que nosotros queremos. No el que sustituya a los pecadores muriendo por ellos en una cruz. Ellos querían un Mesías que se acomodara a sus deseos, ¿sí? A esos deseos mundanos, a sus expectativas terrenales. Pero se toparon con un Mesías que los confronta con el pecado, un Mesías que los llama al arrepentimiento y a la fe. Así que, mis hermanos, esta gente estaba aclamando al verdadero rey, al rey de gracia, al rey de perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era Él. Y saben que tristemente eso es lo mismo que está pasando hoy en muchas iglesias alrededor del mundo. En muchas iglesias donde se predica a un Jesús que puede satisfacerte, como el genio de la lámpara que frotas y sale un genio y le pides un deseo. Todos los anhelos de tu corazón. Y les dicen en esas iglesias: ven a Cristo y tendrás una vida próspera y maravillosa. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio envidiable. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados, mis hermanos. Serás una persona
plena, feliz. Ven a Cristo para que puedas disfrutar mejor esta vida ahora. Y si la podríamos disfrutar mejor ahora, entonces ¿qué caso tendría que fuéramos a la presencia de Dios? Si aquí la podíamos vivir una vida mejor. Ahora, muchos visitan esas iglesias cada domingo, cantan con entusiasmo y hasta cierran los ojos, ¿verdad? Hay como una hermana que canta, que cierra los ojos, ¿verdad? Y con profunda devoción venimos y cantamos aquí a ese Cristo que solo existe en nuestra imaginación. Pero pues, tú que estás escuchando, mi hermano, esta prédica, déjame decirte algo. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar como usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No, Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, a librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egoístas en corazones humildes. A eso fue a lo que vino Cristo. Ese domingo de Ramos, una gran multitud estaba aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su autoridad. Porque una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados, y otra también, o levantar las manos y cantar que Jesús es maravilloso, y otra muy diferente es estar dispuesto a someterse, ¿sí? A someter nuestra voluntad a la suya y reconocerlo como tu Señor, como el dueño absoluto de nuestras vidas, mis hermanos. Eso es a lo que no estamos comprometidos. Venimos y cantamos y todo esto, pero estamos dispuestos a someternos al Señor, mis hermanos. Para finalizar, versículo 11 de Marcos. Dice, y entró a Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos no aclara lo que estaba en el corazón de Jesús en ese momento, pero en el Evangelio de Lucas 19:41 nos dice, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo comenzó a llorar, probablemente por la religión vacía, ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de la gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían el corazón de piedra, mis hermanos. Cristo lloró por toda esa gente que unos pocos días más tarde iban a pedirle al procurador romano a gritos que fuera crucificado. Él lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por haber rechazado a su rey. Y dice el verso 43 de Lucas 19, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, mis hermanos, preguntémonos, ¿qué sería o qué sentiría más bien Jesús cuando en muchas iglesias el día de hoy, en medio de sus alabanzas y las aclamaciones, existen también corazones que se niegan a someterse a la voluntad de Dios? Mis hermanos, que nosotros no seamos como esa multitud, hermanos. Que el Señor nos ayude para que no seamos culpables de poner delante de Él un corazón vacío, mis hermanos, ¿sí? Vacío de verdadera devoción. Que el Señor nos libre de esta falta de sinceridad y que Cristo sea recibido hoy en medio de nosotros
como el verdadero Rey de nuestros corazones. Que nosotros podamos llegar delante de Él arrepentidos de nuestros pecados, con la disposición de someternos con gozo a su santa y perfecta voluntad. Reconocer, mis hermanos, que Él es el Señor y que yo soy su siervo. Dinos, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, Padre, para que seamos dominados por un deseo ferviente de proclamar las glorias y las excelencias de este Rey inigualable, para que muchos otros, mis hermanos, esto es importante, para que muchos otros puedan renunciar a su religiosidad vacía y ritualista que hacen cada día de Domingo de Ramos, llevar sus ramas para que se las bendigan y ponerlas atrás de la puerta para que no entre el diablo. El diablo viene con ellos, no hace falta que le pongan eso, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser testimonio de los demás, para que todos aquellos puedan venir a los pies del Señor, reconociéndole solamente a Él como Señor y Salvador. Hermanos, hoy podemos aprender de este pasaje, de la entrada triunfal a Jerusalén, que hay un Rey que es infinitamente mayor que tú, y que hay un reino que es 1000 veces superior a nuestro pequeño mundo, del cual nos sentimos tan orgullosos, porque Él es fiel y Rey, y debe ser aclamado como Rey, obedecido como Rey, porque solo Él es Rey. Y un día regresará en gloria, y hay aquellos que no le reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, que a Él sea la gloria, el imperio, el honor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y su nombre bendito por todas las generaciones, mis hermanos. Amén. Padre, oramos por nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Pedimos, Señor, que este día que oficialmente la Iglesia del Señor entramos en una semana de recordación, que mis hermanos donde quiera que están puedan, Dios, podamos todos recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, que tú no eres un Cristo de la religión nada más, que se puede cargar en una medalla en el cuello, que tú realmente eres un Cristo vivo, eres un Cristo poderoso, Señor, y que estás para salvar nuestras vidas, y que fue por eso que viniste y te hiciste hombre como nosotros, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que sean llenos del Señor, hermanos, que Dios los bendiga, los guarde. Y si alguien todavía no ha recibido a Jesús, lo invitamos para que conozca a Jesús, para que entregue su corazón a Jesús. Si alguien quiere recibir a Jesús, haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que eres Dios. Creo que viniste a morir en una cruz. Abro mi corazón a ti esta tarde, esta noche, y te pido perdón por todos mis pecados. Salva mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme. Amén y amén. Los despedimos a ellos, hermanos, con un fuerte aplauso en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar sus